Buenas noches para todos. Un gusto saludarle. Me presento. Mi nombre es José Gregorio Muñoz Boscán. Soy profesor universitario, investigador del programa Administración de Empresa de la Fundación Universitaria Ariandina, sede Valledupar. Para nosotros es un verdadero gusto y placer poder estar compartiendo dentro de la que se denomina el Congreso Internacional de las Ciencias Empresariales y Afines de la Universidad Francisco de Paula Santander. Gracias a esta institución de educación superior, quien en este primer congreso ha admitido nuestra investigación que a continuación pasaremos a socializarles. Conjuntamente con el magíster Guido Andrés Castillo Castilla González, nos dispusimos a realizar un trabajo de investigación que pretendió estudiar los alcances de las herramientas financieras para poder optar a financiación de los proyectos en ciencia, tecnología e innovación que son presentados a los órganos colegiales de administración y decisión del departamento del Cesar. Y los hallazgos o resultados de dicho estudio son los que me voy a permitir compartir con ustedes en este primer Congreso Internacional de las Ciencias Empresariales y Afines de la Universidad Francisco de Paula Santander. Gracias a todas las personas que hacen este encuentro científico-técnico posible. Bien, la investigación tiene por título Estudio financiero como herramienta de viabilidad y gestión de proyectos de ciencia, tecnología e innovación para el municipio de Valledupar. Los autores, mi persona, José Muñoz Boscán, y el magíster Guido Andrés Castilla González, fuimos los responsables de poder materializar el resultado de esta investigación. Sin lugar a duda, la investigación tuvo como propósito el analizar los estudios financieros como una herramienta de viabilidad y gestión de los proyectos de ciencia, tecnología e innovación que fueron presentados por el municipio de Valledupar a los organismos colegiados de administración y decisión. La línea temática es gestión financiera de proyectos de ciencia, tecnología e innovación como una herramienta de viabilidad, y el enfoque metodológico es de tipo documental descriptiva, no experimental, cuantitativa, de acuerdo a los postulados teóricos de los autores Hernández, Fernández y Batista. El instrumento recolección que logró recopilar la información necesaria para la investigación fue bajo un instrumento de tipo cuantitativo, tipo cuesta, con una escala Likert de 5 acciones de respuesta, 36 ítems, que estuvo configurado de acuerdo a las variables, dimensiones e indicadores que fueron trazados en la investigación. La validación estuvo expuesta a cargo de 7 expertos profesionales, uno en gerencia de proyectos, gerentes directamente que han manejado la evaluación financiera de proyectos, contadores especialistas en gestión financiera de proyectos, y que además fue aplicado a 15 sujetos evaluadores que integran en la región del departamento del Cesar los responsables de la valoración técnico-financiera de los proyectos presentados en ciencia, tecnología e innovación en el Cesar. Entre los resultados que pudimos avisorar o que en este momento se avistan es que realmente los proyectos que fueron presentados para la temporalidad 2016-2018 no contaron con suficientes elementos técnicos, metodológicos y financieros que validasen efectivamente la conformación de los estudios financieros de ciencia, tecnología e innovación. Entre otro hallazgo o resultado es que se evidenciaron notorias inconsistencias en los aspectos técnicos de la metodología. Todo proyecto de metodología bajo la metodología MGA, general ajustada, es el instrumento de organización de la gestión informativa del proyecto para poder optar a financiación en estos 3 componentes: ciencia, tecnología e innovación. Y el último resultado que puedo
adelantar en este resumen de la investigación es que hay una ausencia de lineamientos y estrategias que puedan conformar un conjunto de herramientas que no fueron favorables a la valoración y a la viabilidad de los proyectos en ciencia y tecnología e innovación. Al no contar con esa viabilidad, sin lugar a duda, el proyecto que se postule no cuenta con la financiación de rigor. Entre las palabras claves que dan soporte a este resumen de la investigación podemos enunciar estudios financieros, ciencia, tecnología e innovación, viabilidad y gestión de proyectos. Fíjense entonces que cuando nosotros hablamos que toda organización, toda empresa, desde el punto de vista que se desarrolla, sin lugar a duda, necesita apalancar el crecimiento y la gestión de proyectos para que su producción, su capacidad de desarrollo o generar cambios y transformaciones dentro de su contexto y ámbito de aplicación deben estar soportados en la formulación de proyectos y más en el área de la ciencia, de la tecnología e innovación. El doctor Warren del Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2015, cuando hizo su visita en la ciudad de Medellín, en un aniversario de esta importante institución financiera, decía que no era posible desarrollar innovación siempre y cuando no se apoyaba la educación para la innovación. Y no podemos dejar de iniciar con esta frase del doctor Warren, porque sin lugar a duda la innovación es un proceso que nos acerca a una transformación creíble, verificable y medible en los avances que las sociedades van alcanzando, cambios que se ajustan a la satisfacción de las necesidades propias de un colectivo, de un sentir. Entonces, Colombia, sin lugar a duda, ha venido trabajando sumergida en estos cambios y transformaciones de sociedades más modernas, pero como estamos inmersos en una economía emergente y en vías de desarrollo, hemos tenido que apoyarnos en la gestión de proyectos de tecnología, de ciencia e innovación para que bajo esquemas de financiación normados por el Estado sea posible lograr esta transformación y conducirnos hacia un desarrollo mucho más mesurable, mucho más creíble y mucho más equitativo dentro de la proporcionalidad y la distribución de riquezas que tiene nuestro país. Sin lugar, cuando hablamos de los estudios financieros, igualmente tenemos que referirnos a los perfiles, es decir, aquella composición, aquella característica que sin lugar a dudas nos permite a nosotros describir desde una mirada, una óptica financiera, cómo está un escenario para poder pasar a una etapa de viabilidad, factibilidad y ejecución misma de un proyecto. Entendiendo este componente, es preciso que cuando hablamos de los escenarios que presenta una formulación de proyecto, estos estén amparados justamente en la capacidad de poder optar a una financiación creíble. Cuando nosotros como departamento del CEXAR optamos a financiación, todo proyecto de ciencia, tecnología e innovación que ha sido formulado pasa por unos avales o unas certificaciones o unos vistos buenos que deben ser, en este caso, la secuencia de etapas que dentro de la metodología general ajustada lleva una conformidad organizativa para poder presentar ante los OCAP, organismos colegiados de administración y decisión, la opción de financiación por parte del municipio de Valledupar. Y es que no podemos hablar de financiación si no vamos a conocer cuál es el soporte jurídico que el Estado colombiano provee para poder financiar proyectos en CTI. Y la financiación de estos proyectos están consagrados en la Constitución Política Colombiana de 1991 y específicamente en el artículo 361 y 362 da origen
a lo que nosotros venimos conociendo como el Sistema General de Regalías. Este Sistema General de Regalías es el vehículo o el vehículo más inmediato, más próximo para poder entonces sufragar o acceder, mejor dicho, a las opciones de financiación en proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Y es momento entonces de traer acá una de las definiciones que nos va a acompañar a lo largo de esta sustentación, y es que Sapan, dos hermanos especialistas en finanzas internacionales de proyectos de gestión de tecnología e innovación, ellos consienten que los perfiles financieros y estudios de viabilidad deben contemplar por lo menos dos escenarios. Esos dos escenarios económico-financieros se le conoce como un escenario realista y un escenario optimista. Nosotros, para los proyectistas, sin lugar a duda, e investigadores academicistas, podemos entender con facilidad cómo son esos dos escenarios. Un escenario realista, el cual nos dibuja los pros, los contras, los aciertos y desaciertos, y nos da una panorámica más contextualizada y aterrizada de lo que se quiere invertir en CTI, y aquel escenario optimista donde los resultados o impactos que se esperan lograr con el proyecto tienden, en este caso, a tener una mirada a futuro, un futuro no prolongado, pero que sin lugar a duda le va a permitir tener la empatía y la visibilidad a todo lo que le permita, en este caso, poder llevar a término la financiación de los proyectos. Para poder otorgar viabilidad a los proyectos financieros de ciencia, tecnología e innovación, es preciso que la formulación del mismo se sustente desde la génesis en la que se concibe el proyecto. Teóricamente, los proyectos tienen tres formas de darle origen: desde la necesidad, desde la idea o simplemente desde la oportunidad. Los proyectos de ciencia, tecnología e innovación tienen una bifurcación en la génesis de estos proyectos. Surgen desde la necesidad de poder transformar la ciencia, la tecnología e innovación como un producto tangible a las sociedades y en la satisfacción de sus necesidades, y a la vez desde la oportunidad, porque hay una constitución de un fondo nacional para poder dar cabida a la ejecución de estos proyectos. Entonces, para darle la viabilidad correspondiente, debemos tener una clara, detallada concepción de lo que es el proyecto, conocer la oferta, hacia dónde se dirige y cuál es la demanda, analizar simplemente las teorías de incremento y de detrimento de la realidad a la que se va a transformar, hacer un análisis de riesgo país, tener un contexto legal, un contexto técnico, una secuencia cronológica de la ejecución de los proyectos, acompañado sin lugar a duda con una matriz FODA de todos los pros, contras, fortalezas, debilidades y oportunidades que puede tener un proyecto. Los estudios financieros siempre van a respaldar la viabilidad financiera, que pasa de una formulación de proyecto a una evaluación del mismo y que dan pie a la ejecución una vez habiendo cubierto cada una de las etapas que forman parte de la ejecución misma de un proyecto. He allí entonces la importancia de poder entender que el estudio financiero se constituye en una herramienta de viabilidad y gestión de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Partiendo de este contexto, nosotros podemos entender que cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación, no podemos perder de vista lo que se tiene que trabajar desde los objetivos que se trazaron para esta investigación. Aquí se trazaron varios objetivos, de los cuales nosotros vamos a trabajar solo dos. Uno tiene que ver con analizar los estudios financieros como herramienta de viabilidad y gestión de proyectos en ciencia, tecnología e innovación que fueron presentados por el municipio de Valledupar. Y dos, caracterizar cuáles son las fuentes de financiación e inversión en proyectos de la misma concepción, CTI, que igualmente fueron presentados en la ciudad de Valledupar. Teóricamente,
el estudio contempla dos variables. La variable que atiende al reconocimiento de los elementos financieros que forman parte de un estudio financiero y lo contextualizamos en proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Estos componentes que fueron identificados por los autores y conjuntamente que avalan la metodología que está prevista por el Estado normado colombiano se desprende desde la Constitución Nacional y que en este caso el Departamento Nacional de Planeación a través de la Resolución Interna 0806 del año 20 comienza a transformar la metodología de lo que es los proyectos a financiar por ciencia, tecnología e innovación. Para los que no conozcan, la metodología general ajustada es una herramienta que instruye a los formuladores de proyecto para organizar la gestión técnico, operativa y de ejecución financiera, físico-financiera, un proyecto. Y en este caso, la metodología lo que pretende o nos aporta es unos criterios de organicidad, unos procedimientos, unos sistemas de información que nos dan soporte a todo eso que nosotros vamos a ir desarrollando en el estudio. Al hablar de la metodología, sin lugar a duda, nos apoyamos en Burmeo, Delgado y Vélez en el año 2016, quienes afirman lo que es un estudio financiero. El estudio financiero es, sin lugar a duda, esa herramienta que nos va a simplificar o a esbozar un comportamiento de los propósitos e impactos que se pretenden alcanzar desde un punto de vista o desde una mirada de la rentabilidad, del costo-beneficio de la inversión y del comportamiento de ingresos que va a tener este proyecto medido por los impactos. Otro elemento teóricamente que estuvo acompañando la investigación lo aporta Lozano y Maldonado, quienes afirman ya directamente los componentes financieros que van a estar. Y el primero de ellos es el flujo de caja, que se desprende desde una información presupuestal que se determina de las actividades o etapas que surten al proyecto y que sin lugar a duda al momento de describir, detallar y desglosar cada una de ellas, se va a obtener una apreciación directamente de los rubros de gastos e inversión que se van a concebir dentro del proyecto. Y el comportamiento de ambos ingresos y gastos van a configurar lo que se denomina el flujo de caja. Seguidamente, Muñoz y Sayer, los autores en el año 2013, con una obra literaria del año 2013, también tienen unos artículos y tienen un webblog. Ellos hablan sobre los componentes financieros del proyecto y de allí se extrajo lo que era la tasa de descuento. Otro indicador financiero que perfectamente valida con sustancia lo que son los productos que van a estar inmersos en los estudios técnicos para poder aportar viabilidad a la ejecución de proyectos desde el punto de vista de la inversión. La tasa de descuento, entonces, cuando se llegan a financiar proyectos de otra fuente de financiación, simplemente utilizan o se apalancan en el capital promedio en el que va a recuperar o va a retornar esa inversión. Los últimos cuatro, para completar los 8 elementos que fueron estudiados del estudio financiero de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, seguimos analizando lo que ya comúnmente quizás muchos de los que me están escuchando o me pueden ver, se refiere a la tasa interna de retorno, que actores más modernos los están refiriendo también en el tema de emprendimiento, lo que se llama ROI, por sus siglas en inglés. La tasa interna de retorno, o mejor conocida TIR, es otro de los elementos que sin lugar a duda permite interpretar el rendimiento que nos aporta la inversión y que a su vez debe estar ligado al valor presente neto que nos permite a nosotros precisar cuál va a ser el valor estimado de recuperación o de aprovechamiento de la inversión en la satisfacción de la necesidad o en la reducción del impacto que se pretenda transformar o mitigar. El otro elemento, tasa interna de retorno, tasa interna de oportunidad, comúnmente conocida por TIO. Este elemento de indicador financiero
nos permite también analizar el comportamiento del mercado con respecto a la segmentación de la necesidad que se pretende trabajar. En materia de ciencia, tecnología e innovación, cuando hablamos de la transferencia tecnológica, ahí nosotros es el momento en que nos podemos analizar en la adaptación, en la generación, en la transferencia de tecnología, podemos nosotros entonces poder ver en el mercado cuál va a ser esa función que tiene de retorno la formulación del proyecto liderado en CTI, pero que desde el punto de vista financiero nos permite a nosotros aproximar, proyectar, relacionar un escenario financiero de cómo estaría ese comportamiento de esa tasa interna de interés de la oportunidad. El valor presente neto, que más allá, de acuerdo a los mismos autores, Sapanza son hermanos, estos autores nos permiten a nosotros referir que el valor presente neto tiene que ver con la ganancia que va a obtenerse de la ejecución misma del proyecto o del valor representado en el tiempo de cuál va a ser ese aprovechamiento de ese costo de inversión con respecto a la periodicidad de la ejecución del mismo y al impacto que se proyecta con lograr con los resultados del proyecto, valga la redundancia, en ciencia, en tecnología o en innovación. En cualquiera de los tres es preciso que todo proyecto tenga un anclaje en el análisis presupuestal con su flujo de caja, pasando por una tasa interna de retorno y que a la vez esté correspondida con el valor presente neto que le da en la proyección del tiempo, de la duración del proyecto, la apreciación real de cuánto va a repercutir esa inversión de tiempo en términos de inversión. No podemos desligarnos de ese término. En lo que tiene que ver con la relación costo-beneficio, Londoño y Sánchez en el año 2017, a través de un artículo, ellos esbozan también la definición o la contextualización de lo que se entiende por este indicador financiero. Y es que también expresa que la rentabilidad de su proyecto tiene que ver con el peso invertido. Nosotros como financistas siempre estamos viendo el valor de qué retorno o qué beneficio obtengo de una inversión que yo ejecuto en un determinado proceso. Y eso para los que no son financieros, traigo el ejemplo. Cuando nosotros compramos un tiquete o un paquete turístico, siempre evaluamos la cantidad de oferta, de beneficios o de aspectos que incorpora un determinado paquete turístico respecto a la inversión de pagar o financiar ese paquete promocional de poder optar a una oferta turística. Si ustedes entienden el justiprecio que tiene la propuesta de valor de ese paquete turístico, también van a entender que en ciencia, tecnología e innovación, ese valor que se le otorga o ese beneficio que se espera lograr con la ejecución del mismo va a estar medido en la proporcionalidad de la inversión con respecto a la satisfacción o el impacto que se pretende lograr en la ejecución del mismo. Fíjense entonces que cuando nosotros hablamos de estos elementos, tenemos entonces también que darle soporte teórico. Y es que dentro de este soporte teórico, permítanme acá un momento, qué pena. Dentro de este soporte teórico, vamos a entender que la forma y la manera que se tiene que dar la correspondencia de estos elementos que han sido incorporados, vamos entonces a analizar. Si ya analizamos cuáles eran los elementos de financiación, ahora nos toca o nos corresponde analizar cuáles son esas fuentes de financiación que en materia de ciencia y tecnología tienen los organismos colegiados de administración y decisión, los OCAT, que van a financiar los proyectos que se presenten en ciencia, tecnología e innovación. Partiendo de esto, nosotros analizamos sin lugar. Permíteme acá que tengo un pequeño contratiempo con la pantalla. Fíjense que, muy bien, ahora sí, qué pena, me disculpo.
El enfoque teórico va a estar entonces medido, el segundo enfoque de estudio va a estar en la fuente de financiación. En materia de ciencia y tecnología, y de acuerdo a la recopilación del trabajo de investigado, se logró que por un acto legislativo, el acto legislativo número 5 de fecha 18 de agosto, 18 de julio del 2011, se crea entonces lo que es el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, financiado a través del Sistema General de Regalía. Esta entidad, creada con un amparo constitucional, específicamente dentro del artículo 361 de la Constitución Política, reza la función y destino que va a tener la financiación de los proyectos que tienen un corte de desarrollo social, económico, ambiental en cada una de las entidades territoriales que conforman la geografía colombiana y que sin lugar a duda también para las inversiones en materia física de educación y por último las inversiones que se dan en ciencia, tecnología e innovación. Otro elemento de la financiación de los proyectos en ciencia, tecnología e innovación nos lo presenta el cofinanciamiento público y privado que pudiera llegar a tener un proyecto que se presente en ciencia, tecnología e innovación. Y aquí entonces aparece Bancoldex, que crea el programa Impulsa, que aún sigue vigente, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, también tiene estímulo, impulso a la inversión en CTI, y por ende el Ministerio de Educación Nacional, esta entidad ministerial, también respalda lo que es la inversión en ciencia, tecnología e innovación y accede al Sistema General de Regalía precisamente para proyectos que atienden la infraestructura educativa en todo nivel. No con esto quiero decir que no exista otra fuente de financiación o de cofinanciación, sino que fueron las trabajadas o las que estuvieron inmersas en la valoración y reconocimiento a la hora que se ejecutó el estudio. ¿Ok? Seguidamente, podemos entonces describir un poco la metodología en la que consistió la investigación desarrollada por el magíster Guido Castilla y mi persona, José Muñoz. Desde el punto de vista metodológico, la postura epistemológica es positivista, dado que se enmarca en un paradigma cuantitativo y esto nos permite a nosotros poder relacionar la cantidad, la efectividad que tienen los estudios financieros como herramienta de gestión de los proyectos en ciencia, tecnología e innovación. Y aquí nos apoyamos con Bavaresco en el año 2006. Desde el punto de vista de lo que es el diseño de la investigación, es de tipo no experimental, y esto se soporta en que se analiza y se intervienen las variables en un momento determinado y se consustancia con las variables investigadas, que fueron estudios financieros y herramientas de viabilidad para la gestión de los proyectos en ciencia, tecnología e innovación, en un tiempo específico y en una localidad específica, como lo fue los organismos colegiados de administración y decisión, pero solo para el municipio de Valledupar, Cesar, como capital del departamento. El tipo de investigación es cuantitativa y este estudio, de acuerdo a lo que nos afirman Hernández, Fernández y Batista, se deja acompañar por una secuencia de un tratamiento estadístico de los datos que van a ser recopilados y se apoya en una validación, en una confiabilidad y en un instrumento que más adelante le estaré compartiendo en qué consistió. Entendiendo este elemento, vamos entonces a compartir cómo estuvo constituida la población o la población censal. Fíjense que en este caso se aplicó el instrumento que fue una encuesta de 36 ítems de valoración con 5 opciones de respuestas ajustado a las dimensiones, variables e indicadores. Se tomó en consideración entonces a los responsables, evaluadores, gerentes y que tuvieran el poder de decisión para poder otorgar un aval técnico financiero de viabilidad que hiciese posible la gestión del mismo. Y es que entonces allí nos encontramos con 3 directores, 5 gerentes de proyectos y 7 analistas técnicos financieros, donde
Cada uno, de acuerdo a la tabla que observan, pertenecían a los organismos colegiados de administración y decisión departamental del Cesar, a la Secretaría de Planeación del Departamento del Cesar y a la oficina propiamente del municipio de Valledupar. Teniendo entonces este censo, comenzamos a descubrir cuáles fueron los resultados logrados. Fíjense entonces que en la tabla que está del lado izquierdo podemos ver los componentes técnicos financieros que fueron suscitados. Mediante una determinación de variables absolutas y frecuencias relativas, se determinaron el comportamiento de estos indicadores de acuerdo a los proyectos que habían sido presentados por el municipio de Valledupar en los años 2018 al 2020. Los años en relación nos permiten corroborar que los estudios en ciencia, tecnología e innovación buscan un relacionamiento claro para poder concebir que el desarrollo de toda innovación tiende a tener una estructura organizativa coherente, consustanciada a la necesidad de ciencia, de la tecnología e innovación, que tanto el municipio, en correspondencia con los que hacen la actuación municipal, le otorgan el carácter de prioridad a ser atendida por el municipio. Entre los resultados más visibles, oye, aquí de nuevo la presentación, qué pena. Entre los resultados más visibles que tenemos, nos encontramos entonces con esta tabla que nos muestra el indicador de las metodologías general ajustadas. Si pueden observar, este indicador nos permite ver con una tabla, un baremo que se constituyó en la investigación, tiene una denominación baja con un 2.3 y cuyo porcentaje más destacado es el de 48.99, donde los sujetos expresaron que casi nunca los objetivos de los programas de financiación en ciencia, tecnología e innovación alcanzan a ser evaluados dentro de el componente de organicidad de la MGA. Si hablamos entonces de la tasa de descuento como el segundo indicador, el 42.22% aproximadamente de los sujetos informantes afirman que esta tasa tiene un bajo dominio de presentación en los proyectos. Es decir, algunos proyectistas no contemplan el uso de este indicador financiero donde se les impide a ellos poder cumplir con los ratios o el lista de chequeo para poder cumplir con los objetivos de financiación de un proyecto de ciencia, tecnología e innovación. Igualmente, la tasa de interés de oportunidad se encuentra en una tendencia baja, de bajo dominio, y el 51.11% de los encuestados afirmaron que casi nunca esta tasa es comparada con el resto de los indicadores financieros, lo que permite en este caso invalidar aspectos financieros que se consustancian a las necesidades técnicas presupuestales que han sido documentadas en cada uno de esos proyectos. Continuando con el indicador de la tasa interna de retorno, este indicador que es sumamente importante fue el que visiblemente estuvo presente en todos. Sin embargo, el 44.44% de los sujetos con una tendencia baja de 2.43 en su frecuencia dentro del baremo, también dicen que este indicador no puede conformarse con una consustanciación al valor presente neto por cuanto no hay una vinculación entre estos. Hay una brecha de interpretación financiera entre el valor presente neto conjuntamente con la tasa interna de retorno. El último indicador para esta tabla es el valor presente neto, el cual sigue manteniéndose en una tendencia baja dentro del baremo y dominio de la investigación, donde uno de sus porcentajes más importantes fue el de 48.89%. En este caso, los sujetos informaron
que el análisis de las decisiones de aprobación o negación de una inversión en ciencia, tecnología e innovación se sopesa en este indicador y en la de la tasa interna de retorno. Y cierra entonces la relación costo-beneficio para estos 8 indicadores, nuevamente con un 2.52% en su frecuencia del baremo o una tendencia similar a las anteriores, y donde el 51.11% de los sujetos no contabilizan en su información los beneficios versus los costos que se esperan en la ejecución de los proyectos. Y este escenario nos permite entonces tener un resultado donde los proyectos que son financiados o que pretenden alcanzar una financiación no cuentan con una suficiente conformación de los elementos técnicos, metodológicos y financieros para poder dar una aval dentro de lo que es la conformación en ciencia, tecnología e innovación desde el punto de vista financiero. Otro elemento importante o de resultado de esta triangulación y análisis de informativo como resultado nos visibiliza que la MGA, por más que es la matriz general ajustada, es el cumplimiento formal de ley normado, además por el Departamento Nacional de Planeación, y que a su vez carece de organicidad. El indicador de organización y secuencia de este indicador aún estuvo alto, y la presencia de proyectos fue aproximadamente la evaluación de 11 proyectos presentados en esa dualidad de años. ¿Ok? Y se concluye en este caso que los resultados en ciencia, tecnología e innovación a través de lo que es la MGA necesitan completar ese aval de los requerimientos procedimentales, científicos, técnicos y que le dan robustez al comportamiento de la inversión que se destina para la ejecución del mismo. Seguidamente, entonces, analizamos lo que es el segundo indicador o la segunda variable que tiene que ver con las dimensiones de las fuentes de financiación. Siguiendo la misma dinámica con la encuesta presentada a los sujetos y con un promedio de contestación que se visualiza en la columna del lado derecho a donde están los indicadores, allí se aprecia entonces cómo los dos indicadores que se muestran tienen que ver con la financiación. Uno, provisto por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación a través del Sistema General de Regalías. Y el segundo, que tiene que ver con el comportamiento o las opciones de cofinanciación público-privada que se pueden presentar en los proyectos de ciencia y tecnología e innovación. Aquí es importante hacer notar que el promedio estuvo ubicado en el 2.43%. Fíjense que aún la tendencia de los proyectos susceptibles y que fueron